Bosque peruano, de Chris Dorgen. Estaba seguro que dentro del bosque había algo. Tenía la linterna apuntando en todas direcciones y tal vez si se calmaba un poco, podría haber visto una vez más esa pequeña figura, de ojos negros y separados, de piel rojiza y dientes afilados. Tenía que ser una broma de la escuálida de Laura. No sería la primera vez en ese viaje que intentaba apartarlo del grupo con la intención de darle su merecido. Seguro se estaba vengando por el último video que había subido a YouTube y que se había vuelto viral a nivel mundial. Iván se había consagrado con esa broma y no era para menos. Había invitado a Laura a ver unas películas a su casa, diciéndole que llevara pijama, porque había conseguido la saga completa de Harry Potter. Esa noche ya habían visto las primeras 3 películas, y Laura al fin bajaba la guardia después de una interminable lista de bromas. Iván le dijo que estaría bien que cenaran unos roles de canela con chocolate caliente. No tardó en preparar una mezcla de chocolate a bolita con una bien calculada dosis de sedantes. Ni siquiera terminó la taza cuando Laura ya se había quedado dormida. Llegaron 2 amigos de Iván, uno era paramédico y el otro un joven dentista que no tenía mucho de haber puesto su propio consultorio. La presencia de ellos lo habían impulsado a correr mayores riesgos, como el de los sedantes. La metieron en la camioneta de Iván y la llevaron al consultorio de su amigo. Habían preparado el lugar para hacer la más viral de las bromas. Cuando Laura despertó, lo primero que vio fueron un par de luces cegadoras. Al tratar de moverse se percató de que estaba inmovilizada de brazos y piernas. Giró la cabeza para reconocer su entorno, pero unas mamparas bien iluminadas no le permitieron sacar conclusiones lógicas. Por el piso avanzaba una sigilosa y enorme nube de hielo seco, que con 2 comunes lámparas LEDs multicolor adquiría el aspecto de una niebla capaz de devorar lo que fuese que tocara. Se escuchó el sonido clásico de la descompresión de una puerta y aparecieron 2 robustas siluetas que al acercarse más dejaron al descubierto una piel reseca y grisácea. Laura no gritó, sino que mantuvo una cara de pánico, de la cual se podía deducir estaba a punto de llorar. Uno de los grisáceos seres se llevó ambas manos a la parte que parecía la boca y le mostró una dentada cuenca muy parecida a las fauces de una sanguijuela. Se dobló como si fuera a vomitar y de la babosa cavidad emergió un pulpo muerto, teñido de verde. Laura comenzó a repetir sin sentido las palabras ma. Parecía un bebé que apenas comenzaba a hablar, y eso generó una sonora carcajada en el consultorio que de haber sido más ingenua, toda la tensión que ya se había generado se hubiera venido abajo, pero en realidad sonó maliciosa y ventajosa. El imponente ser que ahora sostenía entre sus manos un pulpo verdoso caminó hacia ella y meneó sobre el rostro de Laura el viscoso cadáver. Esta vez Laura comenzó a gritar y a moverse desesperadamente. Las amarras se dieron y se dio cuenta de que todo el tiempo había estado fijada al asiento reclinable con velcro. Huyó hacia un rincón del consultorio, tirando uno de los tapancos, y comenzó a gritar palabras que no significaban nada en ningún idioma, hasta que por fin pudo articular una oración completa. Tú no sabes quién es mi papá. Es el presidente de este planeta. Un poderoso torrente de carcajadas terminó con la broma y las luces comenzaron a encenderse. Los seres grises se retiraron la máscara y Laura miró con recelo la enorme sonrisa que ahora mostraban Iván y sus amigos. A pesar de que Laura seguía llorando, su rostro denotaba alivio y felicidad. Se levantó e Iván corrió muerto de risa para abrazarla. Laura podría haber reaccionado mal, pero más de un año haciéndose bromas con Iván para su canal de YouTube no se lo permitió. Correspondió su abrazo sabiendo que tarde o temprano tendría su revancha. A las 3 semanas de haber subido la broma a su canal, no creían lo que estaban viendo. El video ya rebasaba las 10 millones de reproducciones y los programas de televisión de su país y de todo el mundo ya la transmitían con humor y orgullo. Algunas personas creían que habían llegado demasiado lejos, pero al ver la cara de Laura con una enorme sonrisa al final del video,
No les quedaba de otra más que admitir que en realidad era muy divertido. Comenzaron a surgir memes de Laura con frases como Bitch, please. Mi papá es el presidente del mundo. o A veces me gustaría ser abducido, pero luego recuerdo que mi papá no es el presidente del mundo y se me pasa. el fenómeno podría haber acabado con la autoestima de cualquier persona, pero Laura lo tomó con humor y decidió abrir su propio canal de YouTube. En poco tiempo se convirtió en una estrella youtuber. Ahora la gente se le acercaba y pedía tomarse una selfie con ellos. Ella trataba de imitar el gesto de pánico que la había inmortalizado y la gente acompañaba sus fotografías con textos como #casual con la hija del presidente del planeta. Toda esa atención le agradaba a Laura, pero después de un tiempo ya deseaba darse un descanso de todas las cámaras. Recordó que tiempo atrás Iván le había dicho que sería genial pasar un fin de semana a las orillas de un río, pescando, encendiendo fogatas y contando historias de terror en torno a ella. Determinó que era algo que en realidad deseaba, y que si quería darle un susto de muerte a Iván, ella tendría que organizar la salida. Habían confirmado 6 personas, pero llegado el día solo pudieron ir 4. Iván, Laura, Carlos, que era amigo del colegio tanto de Iván como de Laura, y que había mantenido una relación en secreto con Laura durante algún tiempo, y la novia de Carlos, una chica tímida y muy guapa llamada Tania. Iván supo desde el principio que algo tramaba Laura, pero le parecía interesante descubrir poco a poco en qué terminaría todo. Además, no quería admitirlo, pero Laura comenzaba a llamarle la atención. Toda esa fama la había convertido en una chica muy segura, y esa característica le parecía mucho más sexy que sus grandes ojos y sus suaves labios. El bosque era lo que todos habían estado necesitando y un poco más. Desde que llegaron, buscaron un lugar apartado en el cual se pudiera acampar y encontraron el sitio perfecto cerca de un pequeño río cristalino y de aguas heladas, por el cual se podía observar nadar pequeños pececillos azules. Armaron sus tiendas. Nadie requirió ayuda, aunque en numerosas ocasiones Iván se veía muy interesado en ver cómo lo estaba haciendo Laura, pero ella resolvió todo sin ayuda e incluso terminó un poco antes que los demás. Carlos, Tania e Iván se sentaron cerca del río con 3 enormes cañas de pescar y esperaron con una sonrisa a que alguno de esos hermosos peces azules, que penetraba a ratos en la clara superficie y luego se desvanecía en lo más profundo, picara el anzuelo. Pero antes de que eso ocurriera, llegó corriendo Laura con un bikini puesto y se lanzó al agua con un grito de guerra. El diminuto bikini confirmó que el agua no solo se veía helada, sino que también se sentía así. Iván terminó de enamorarse en ese momento y se preguntó cómo era posible que la escuálida Laura hubiera podido ocultar un cuerpo tan hermoso durante tanto tiempo a su mejor amigo. No salió de su alelamiento hasta que Laura le tiró agua sobre el rostro. «No me mires así», gritó Laura. «De todas formas no ibas a pescar nada hoy». Iván se sintió aliviado de saber que Laura aún no descubría cómo la estaba mirando realmente, como un adolescente enamorado. Se quitó la playera, los pantalones y saltó al agua con Laura. Solo ellos dos jugaron en el río, pues Carlos y Tania dejaron sus cañas bien aseguradas y se retiraron a su tienda de acampar. Cuando comenzó a caer el sol, ya se habían salido del río y platicaban de todo, menos de YouTube. Laura aún no lo había notado, pero comenzaba a sentir lo mismo por Iván. Después de que Laura le contó un chiste malo y tierno respecto a los peces, Iván no se contuvo más y la besó. Fue suave y al mismo tiempo apasionado. Sin duda, tomó por sorpresa a Laura, pero ella decidió que era una sorpresa muy grata y que la iba a disfrutar. Al terminar el beso, se miraron a los ojos con la luz de la tarde atenuándolo todo, pero una de las cañas comenzó a hacer un ruido raro y terminó con ese instante que los dos querían que durara por siempre. Al mirar la caña, se dieron cuenta de que un pez había picado y corrieron a sacarlo. Les costó trabajo y creyeron que sacarían del agua un pez del tamaño de un perro mediano, pero cuando lo sacaron del agua no medía más de 12 centímetros. Aún así, fue una experiencia que nunca pensaron que les fuera a provocar tanta emoción.
Se acercaron victoriosos con el pescado a las pequeñas casas de campaña, en las cuales ya estaban Tania y Carlos tratando de prender un fuego con algunas varas secas que habían estado recogiendo, pero no habían tenido éxito. Mientras Iván alardeaba sobre el pescado, Laura buscó un poco de hojas secas y luego varitas más delgadas para encender la pequeña pira. Pronto cayó la noche y no perdieron la oportunidad de poner algunas salchichas a asar, y tampoco perdieron la oportunidad de contar algunas historias de terror. Carlos era realmente malo para eso, pero Tania mostró un talento increíble para asustarlos. Decía no estar preparada, pero contó una historia realmente aterradora sobre una criatura de nombre Chuyachaki, que vivía en esos mismos bosques. La criatura llevaba un tiempo engañando a los niños de los poblados cercanos para que se alejaran de sus padres y se adentraran al bosque, dijo Tania, con el rostro cerca de las chispeantes brasas. Los pueblos alrededor sumaban más de 300 niños extraviados en los últimos 100 años. Nadie sabía para qué quería a los niños, pero lo que sí sabían era que no solo extraviaban niños, sino que podía hacer lo mismo con adultos. En alguna ocasión, habían penetrado en el bosque un grupo de hombres para darle caza a la criatura, que esta vez se había hecho de 3 niños de menos de una semana. La jornada duró todo el día, pero no se organizaron como deberían de haberlo hecho, y al caer la noche, se dieron cuenta de que habían perdido a 4 hombres más. Hicieron una pequeña búsqueda más y encontraron a uno de ellos vagando, sin ojos ni lengua, cerca del río. Días más tarde, cuando al fin se recuperó, escribió que la criatura los había separado, haciéndose pasar por personas que cada uno de ellos amaba, algunas veces solo con voces, pero también podía adquirir la forma del ser amado. A él se le había presentado en forma de su hijo. Tenía los pies metidos en el agua y lloraba repitiendo la palabra papá. El hombre no se lo creyó, y en el momento en que trató de correr, la criatura saltó del agua, mostrando unas enormes pezuñas en lugar de pies. Cayó sobre él, transformado en demonio. Lo inmovilizó y le trituró la lengua para que no pudiera pedir ayuda. Le arrancó los ojos con las manos y, según escribió, escuchó a la criatura masticarlos y tragarlos. Cuando más seguro estaba de que ahí mismo perdería la vida, los gritos del grupo se escucharon acercarse con rapidez y lo ahuyentaron. Se incorporó en busca de ayuda, andando a tientas. Ese fue el momento en el que lo hallaron. Cuando más recuperado estaba, lo tomó por sorpresa una intensa fiebre que no pudieron bajar con remedio alguno. Las heridas de la lengua se comenzaron a tornar oscuras, y a los pocos días murió alucinando y con una mueca de pánico. Dicen que la criatura no quedó conforme con eso, pues el cuerpo desapareció antes de ser sepultado. Otros cuentan que lo vieron caminando con paso torpe camino al bosque. La verdad respecto a eso no está clara. Lo que sí les puedo asegurar es que el Chuyachaki sigue deambulando por estos mismos bosques, esperando en la oscuridad y planeando cómo separarnos. Algo se movió entre el bosque, y los 4 se miraron y corrieron a abrazarse. Luego soltaron una sonora carcajada pensando en lo ridículos que se veían y en lo bien que lo había hecho Tania. Esa noche contaron unos chistes para acabar con la tensión del relato de Tania, y hablaron un poco de sus metas. Comieron todas las salchichas que quisieron, mientras Carlos tocaba la vieja armónica alemana que le había heredado su abuelo. Era realmente bueno y los hacía sentir en un viejo western americano. No eran ni las 11 de la noche, pero sentían que llevaban toda la noche hablando, así que apagaron la fogata y se fueron a dormir tranquilos, sin pensar más en la creciente oscuridad y tampoco en el Chuyachaki. Iván fue el último en dormir. Pensaba en Laura y en lo ingenuo que fue al no traer condones. No se torturó mucho y antes de que se diera cuenta, ya estaba soñando. En su sueño, una culebra se metía en su casa de campaña y lo mordía en una pierna. Sus amigos lo intentaban llevar al doctor, pero antes de llegar, su pierna ya se había secado y parecía más la pata de una cabra que una pierna humana. Lloraba y pensaba
que se le seguiría secando el cuerpo hasta convertirlo en una momia de cabra. Despertó agitado, y Laura ya se estaba acomodando a su lado. Ojalá no te moleste, pero la historia de Tania... No he dejado de pensar en eso. Vamos, entra al saco de dormir, dijo Iván con una sonrisa de galán. Te ves linda cuando estás asustada. No digas esas cosas, dijo Laura al tiempo que lo golpeaba en el brazo. Cuando al fin sintió su cuerpo contra el suyo, Iván no pudo contener un beso, y luego no pudo contener poseerla. Los condones fueron la última cosa que pensó Iván cuando entró en Laura. Terminaron sudorosos, satisfechos y muy cansados. Iván ya estaba dormitando mientras abrazaba a Laura cuando se escuchó un ruido afuera. Laura se alertó. ¿Qué fue eso? No puede ser, pensó Iván. Igual que en las películas de terror. Deberíamos de revisar, Iván. Puede ser un animal salvaje. O solo son Carlos y Tania que no quisieron quedarse atrás y nos están imitando. Iván sonrió de manera pícara. El sonido se repitió. En serio, creo que tenemos que revisar. La sonrisa de Iván se desvaneció. Se puso los pantalones, tomó una pequeña pero potente linterna y salió con cuidado. Pasó la linterna de un lado a otro, pero nada apareció. La apuntó hacia la casa de campaña de Carlos y Tania, solo para descubrir que ya no estaban. El miedo lo sobrecogió y se apresuró a decirle a Laura que Carlos y Tania no estaban en su casa de acampar. Pero cuando miró dentro de su propia tienda, ya no estaba Laura. Comenzaba a entrar en pánico, pues las imágenes que se habían creado durante la historia de Tania lo estaban abordando con osadía. Pero recordó que Laura aún no había tenido su revancha en YouTube, y fue como si el interruptor del miedo se hubiera bajado de golpe. Escuchó de nuevo dentro del bosque el ruido que lo había sacado de su tienda. Apuntó la luz en esa dirección y miró por medio segundo lo que parecía el rostro de un diablo rojizo. Perdió el control y la mano de la linterna le comenzó a temblar. «Ajá», dijo Iván nervioso y con sarcasmo. ¿Ahora tengo que orinarme de miedo, Laura? Pensó que hubiera podido engañarlo de no haber sido por la increíble y bien narrada historia de Tania. Pero ahora esperaba que en cualquier momento sonara una grabadora con la voz de su madre pidiendo auxilio o alguna otra artimaña del estilo de la historia antes narrada. No podrán asustarme, chicos, gritó con aire petulante. Otro sonido resonó dentro del bosque. Pensó que lo que había planeado Laura era asustarlo hasta que se metiera en su casa de campaña y ahí dentro llorar de miedo. Pero ella no contaba con su carácter impulsivo y decidió seguir los sonidos. Entró a la casa de campaña por una sudadera deportiva pensando que les tiraría la broma y los moscos no se lo cenarían. Salió a prisa con una sonrisa de confianza enorme y comenzó a adentrarse en el bosque. Apenas perdió de vista el pequeño campamento, una neblina sobrenatural comenzó a emerger de entre los árboles. Recordó el hielo seco que había empleado para la broma en el consultorio y su sonrisa creció aún más. Vaya, parece que se han quedado sin ideas, gritó entusiasmado. Ese truco es viejo y fui yo el que lo utilizó la última vez. La risita de Laura se escuchó unos metros más adelante e Iván rodeó un árbol para atraparla, donde él creía que la había escuchado, pero no estaba ahí. Hasta el mejor cazador se le va la presa, pensó Iván. Trató de no hacer ruido al andar y pensó que si era difícil para él ver a través de la niebla, lo mismo sería para Laura. Se agazapó y anduvo hacia unos metros hasta que al fin la visualizó. Estaba en un diminuto claro sobre una piedra, peinando su cabello, y parecía no tener blusa. Le va a dar una pulmonía si no termino con esta broma ahora mismo, se dijo en tono protector Iván. Se acercó con sigilo, la tomó con mano suave por el hombro y ella lo miró. No tenía ojos. Le mostró su aperlada sonrisa y cuando intentó decir algo, la sonrisa desapareció en una mueca de sorpresa. Se llevó las dos manos a la garganta y abrió la boca para mostrarle que no tenía lengua. Iván estaba paralizado, pero algo adentro de él decía: «Te están grabando,
no grites como un princeso. No pudo evitar dar un pequeño pasito para atrás. Creyó que caería de nalgas sobre el lodo, pero alcanzó a recuperar el equilibrio. La luna apenas iluminaba la escena, e Iván creyó ver que a Laura al fin le había aparecido la lengua, pero al mirar con más detenimiento, se dio cuenta de que era un enorme 100 pies. Iván no temía a las ratas o a las arañas, mucho menos a las alturas y a los espacios cerrados, pero los insectos eran algo diferente. Una vez en su infancia, voló una enorme cucaracha hasta su cara, y todos los adultos entraron en pánico. Iván le atribuía a esa experiencia su irracional temor. No conocía en persona a los 100 pies, pero sabía que no le agradaban, y ver a ese salir de la boca de Laura era más de lo que podía soportar. Se puso pálido, pero no gritó. «Esa maldita máscara es impresionante», dijo Iván con voz temblorosa. «Pero el 100 pies es demasiado, Laura». Laura se puso de pie, y ya no era Laura. Ese hermoso cuerpo de una mujer joven había sido sustituido por una piel muy roja y áspera a la vista. Una de sus piernas era fuerte y con el pie muy grande, pero la otra estaba torcida, como si estuviera rota. Por debajo de la rodilla se notaba una rodilla aún más, pero esta estaba invertida. Donde terminaba, había una enorme y muy brillante pezuña negra. Iván recordó su sueño. Cuando alzó la vista de nuevo a donde debía de estar el rostro de Laura, ya no era Laura, sino un diablo con 2 prominentes cuernos, pero sin lengua ni ojos. No se movió ni un centímetro, y tenía la esperanza de que las luces se encendieran y todos comenzaran a reír. El diablo rojo se dejó caer sobre Iván, y de su boca vacía emergió la voz de Laura. «Te has portado como todo un hombre. Gracias por salir a investigar». Iván supo que esa noche no había poseído a Laura, sino que había sido el diablo rojo el que se recostó junto a él cuando despertó de su pesadilla. Se había hecho pasar por un ser amado, como en la historia de Tania, e igual que en la historia de Tania, el diablo rojo le mordió los labios, y cuando gritó Iván, le arrancó la lengua. Intentó gritar de nuevo, pero la sangre se le agolpó en la garganta y sintió que se ahogaba. Se retorció con la cabeza punzándole, y sus manos se movieron desesperadas sobre el helado cuerpo del diablo. Pero era como golpear una piedra, que además de dura, era inamovible. El diablo le intentó arrancar los ojos, pero uno se reventó dentro de su cuenca, y solo pudo masticar el otro. El dolor de una basurita en el ojo era un recuerdo feliz que no volvería a experimentar Iván. El diablo le mordió el cuello y se comenzó a llenar como una chinche. Y mientras el calor del cuerpo de Iván desaparecía, el del diablo rojo comenzaba a emerger poco a poco. Se sintió relajado y luego miró la luz. Del otro lado ya lo esperaban Carlos y Tania. También miró a su abuelo y reconoció al abuelo de Carlos. A lo lejos, miró a su tía difunta en 2003 y a su abuela fallecida en 2004. Buscó a Laura con la mirada, pero no estaba, aunque sabía que no tardaría en llegar. Soy Chris Doria. Buenas noches.